Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindarte un gran y afectuoso, cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace un tiempo venimos hablando acerca de la comunidad cristiana, cómo generar una comunidad, cómo ser parte de la vida cristiana y principalmente cómo generamos comunión entre nosotros. Hemos estado, hemos estado hablando acerca de la familia de Dios. Comenzamos haciendo una lectura del versículo 19 de Efesios capítulo 2. Queremos invitarte en esta segunda parte sobre la familia de Dios, que tú puedas leer 2 de Timoteo en el capítulo 1, versículo 5. Ya tú sabes cuál es nuestra postura, que tú puedas leer el capítulo completo. La invitación siempre es a que podamos leer el capítulo completo para tener un contexto más amplio, una amplitud de criterio frente a este tema. Igual, no te pierdas la idea, porque vamos a seguir retomando algunos puntos de la misma carta a los Efesios, pero en Primera de Timoteo quisiera señalar lo siguiente. Perdón, Segunda de Timoteo. Dije, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5, que va a ser el versículo de introducción, y luego voy a contar por qué. Te invito a que puedas leer el capítulo completo, el primer capítulo de Segunda de Timoteo. Yo solamente voy a compartir el verso 5 que dice: recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá, Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Quiero volver a leerlo para que entiendas hacia lo que voy a apuntar luego. Recuerdo tu fe sincera. Se está dirigiendo a alguien. Como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá, Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Con este versículo de introducción, que se encuentra en la segunda carta escrita a Timoteo, uno de los hijos espirituales que tuvo el apóstol Pablo, quiero invitarte a que podamos unirnos en oración y que sea el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es Cristo mismo, pueda entrar en tu corazón por medio del Espíritu Santo, no la palabra escrita, sino que la persona de Cristo, porque Él es la palabra de Dios. Cuando se habla de la palabra, ¿quién es la palabra? Es Cristo mismo. Él pueda profundizar en tu vida por medio del Espíritu para que tú le conozcas a Él, y si tú conoces quién es Cristo, sabrás quién es el Padre. Querido Padre Celestial, queremos ser parte de tu familia espiritual. Queremos ser parte de la familia de Dios. Y queremos tomar también de lo que leímos en Efesios capítulo 2 y ahora en la segunda carta a Timoteo. Queremos explicar también a nuestros amigos y hermanos de por qué elegimos este versículo de introducción, mostrar quién es Eunice, quién es Loida y a quién está dirigido este pensamiento de de la fe puesta en la palabra de Dios, o sea, en ti, Señor. Ayúdanos a que podamos transmitir de manera clara, concisa y concreta lo que queremos entregar para que las personas reafirmen su fe y puedan ser parte de la familia de Dios y sus dones espirituales estén entregados al cuerpo de Cristo. Todo esto lo pedimos con sinceridad y con un deseo espiritual de que se haga carne en nuestras vidas, no solamente seamos oidores de la palabra, sino que hacedores de ella. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un poco para aprender de la relación y la afectividad entre Pablo eh, como un apóstol de Jesucristo y su hijo espiritual Timoteo. Obviamente la segunda carta de Timoteo está hablando de la familia también de Timoteo. Tanto Eunice como Loida son personas muy importantes para él. Todo cristiano,
todo cristiano tiene un padre en la fe y un miembro de la familia que oró e intercedió por él mientras no conocía quizás a Jesucristo. Mientras Cristo no sea tu Dios personal, no sea la persona que te está mostrando quién es Dios el Padre para ti, no puede haber una transformación ni un cambio. Puede ser que en este caso tú estés participando en una iglesia, pero estás viviendo al Dios de tus padres, al Dios de tus abuelos. Timoteo podría haber sido parte de esto. Timoteo comenzó un peregrinaje y un viaje espiritual con instrucciones que recibió de miembros de su propia familia antes que lo hiciera el apóstol Pablo. Su abuela Loide, o Loida, y su madre Eunice, en segunda de Timoteo, en el primer capítulo, en el versículo 5, se muestra que a estas dos personas se les nombra con sus nombres propios. Era hijo Timoteo de una madre judía cristiana. Era una madre judía que había aceptado a Cristo. Pero su padre era griego. Su devota madre probablemente lo instruyó primeramente en las escrituras hebreas desde una edad muy temprana, conociendo la Tanaj. Fue con el apóstol Pablo que estableció sus pasos en una obra más bien misionera y desarrolló sus talentos espirituales y los dones espirituales que trascendieron en su vida. Su madre y su abuela ya habían aceptado la fe. Y su padre, siendo griego, se señala también que había aceptado a Jesucristo. Fue con el apóstol Pablo que estableció esta obra también de trabajo misionero y comenzó un trabajo en varias ciudades, entre ellas la ciudad de Licaonia, donde Pablo hizo su primer viaje misionero. Eso lo puedes encontrar en el libro de Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Ahí comienza el viaje misionero. Entre los versículos 6 y el 21 puedes leerlo de una manera más detallada. Es varias cosas interesantes que podemos compartir. Puede haber sido de que en este momento que la familia de Timoteo escuchó y recibió el Evangelio de Cristo. Ellos habían profesado, eran de origen judío, parte de su familia, y su padre griego había aceptado primeramente el judaísmo y luego a Cristo. Ellos entendieron de que Jesucristo, y entendieron el Evangelio de Cristo, y entendieron que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado, el libertador de todos los pueblos. Como decíamos, en el versículo, habíamos leído el 16 en Efesios capítulo 2, que Él vino a reconciliar en la cruz a todos los pueblos como un libertador, ¿cierto? Y establecería la paz y la justicia de Dios en el mundo. Pero en un segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé regresaron a las ciudades de Listra y de Iconio, y las iglesias dieron un buen testimonio de Timoteo. Eso ya en el capítulo 16 de Hechos. Pero hay algo muy interesante porque, bueno, entre los versos 1 y 4, que también puedes leerlo tú, hay algo muy interesante que no quiero detenerme en eso, pero Pablo le pide, y parte de un concilio que hubo en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles, se ponen ciertos estándares, y la circuncisión no era parte de esto. Pero Pablo, en el capítulo siguiente, en el capítulo 16, le pide a su hijo espiritual Timoteo de que él se circuncide por amor a los judíos. No era solamente una circuncisión del corazón, era una circuncisión literal. A pesar de que solamente por fe y en la maduración espiritual podían comprender ellos que era real, a pesar de que él por su madre tenía el linaje hebreo. Para alcanzar a los hebreos, él se hizo la circuncisión. Pero es un detalle.
que lo vamos a trabajar en algún momento porque tampoco es relevante en base a la reflexión que estamos tratando. La relación de amor mutuo debe ser desarrollada entre los liderazgos que existen en las iglesias y los miembros de la iglesia dentro de la comunidad cristiana. El buen testimonio que desarrolló Timoteo con la iglesia local en Listra y en Iconio tuvieron efectos muy prósperos y positivos. Pablo observó el testimonio público de Timoteo y no tuvo ninguna duda. Invitó a un joven Timoteo, a acompañarlo a desarrollar sus talentos, como dice en Hechos 16, entre los versículos 1 al 3. Y es necesario registrar aquí la importancia que tiene la familia en la maduración espiritual de las generaciones posteriores también y futuras. Cuando Pablo regresó de su segundo viaje misionero, el joven Timoteo tenía ya la madurez suficiente para convertirse en un instrumento en las manos del Señor. Esto es muy importante porque para poder desarrollar un ministerio espiritual, para desarrollar los dones ministeriales, los que son más jóvenes deben apoyarse de un diácono, de un pastor, de un presbítero o alguien que tenga un cargo como anciano de una iglesia, que tenga la madurez suficiente para acompañarlo en el peregrinaje y en el crecimiento y en el avance misionero, así como Pablo lo vivió con Timoteo y Timoteo lo recibió de Pablo, hasta que ya este joven Timoteo alcanzó la madurez suficiente para convertirse en este instrumento en las manos del Señor. El que una vez fue un niño y necesitaba ser ayudado por la iglesia, ahora ayudaba a la iglesia y crecía en el ministerio. Eso fue algo tremendamente positivo. A partir de este momento, el joven obrero pasaría a otro nivel. Los hermanos de Listra y Iconio tendrían que compartir a su joven con la misión al mundo. Qué tremendo, porque él estaba haciendo una labor en 2 ciudades. Y dentro de esa agrupación seguramente había más de un lugar de reunión. Supongamos que en Listra habían un par de casas donde se juntaban los cristianos, y supongamos que en Iconio también había un par de casas donde se juntaban otros grupos de cristianos, y él tenía que atender a un grupo considerable, siendo muy joven. Qué tremendo es ver hoy día que muchos cristianos no permiten el desarrollo ministerial de los jóvenes. Que los jóvenes no pueden ser obreros en la obra del Señor. Lo veo en muchas iglesias cristianas que conozco, que no permiten el desarrollo y el avance misionero ni la responsabilidad de los jóvenes. En muchas iglesias cristianas tiene que, y lo voy a decir directamente, a veces tiene que morir un pastor, iglesias evangélicas, pentecostales, tiene que morir un pastor para que otra persona pueda asumir una responsabilidad ministerial. Cuando el Señor nos llama a ser todos una nación santa y una nación de sacerdotes, con una responsabilidad sacerdotal, con una responsabilidad ministerial. Y Pablo lo entendió así, por eso le da esta responsabilidad a su hijo espiritual Timoteo. Qué importante es que tú como pastor, que ya tienes tu edad y que no puedes abarcar todo en tu ministerio, puedas dar responsabilidades pastorales a los jóvenes que tienes, a tus hijos espirituales, a las personas que has visto el desarrollo y que has visto la posibilidad de ser un instrumento en las manos del Señor. Porque de otra manera no puede ser.
te lo digo a ti, ministro, obispo, pastor, que no has sabido delegar la responsabilidad pastoral en los jóvenes, amados e hijos espirituales de tu iglesia. El hecho de que Timoteo era hijo de un padre griego, ¿podría dificultar las visitas en las iglesias? Nada podría imponerse en el camino del nuevo viaje de este aprendiz en su peregrinaje y el mensaje enviado desde el primer concilio de Jerusalén hacia las iglesias. Concilio que se realizó en el capítulo 15 del libro de Hechos, que ahí tenemos el registro. El Señor unió a estos hombres con los mismos ideales, edades distintas pero con el mismo ideal, la misma voluntad de luchar por la causa de Cristo. Tiempos distintos, edades distintas, ministerios distintos, pero con una misma responsabilidad espiritual y ministerial hacia los demás. Timoteo se convirtió en el hijo amado del apóstol, quien confiaba plenamente y lo enviaba para presentarlo a estas iglesias. Por eso le pidió la circuncisión. Entendiendo la correlación entre el amor y la obediencia es algo fundamental que el apóstol Pablo, porque confiaba plenamente en Timoteo y le obedeció siguiendo sus consejos. Hablaba de Cristo, exhortó a la iglesia y fue fortaleciendo a los demás. Y él mismo fue fortalecido por ser una persona veraz y no darse por vencido. Hoy vivimos una época de gran confusión en el medio evangélico, como yo lo señalaba. Parece que cada individuo ha sido liberado para vivir su vida cristiana como mejor le place, sin ver los consejos espirituales que encontramos en la Escritura. Para que podamos vivir una vida espiritual, necesitamos entender el amor y la obediencia que van unidos de la mano. Podemos mirar en Juan 14:15, si ustedes me aman, ¿qué harán? Obedecerán mis mandamientos. Hablar de obediencia es hablar de las decisiones, de actitudes duraderas que persisten en el tiempo y que animarán una vida de amor expresado incluso en las obras. El amor verdadero, como siempre, está en acción y no se detiene y no tiene límites, ya que no se goza en la injusticia, como dice 1 de Corintios 13, más se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vivir este amor dentro de nuestra colectividad cristiana, en la familia de Dios, como decíamos, y bajo la gracia divina, es un desafío, y que antes que caminábamos sin rumbo, hoy día en el temor y en el compromiso del Señor, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios 9. Así que como hermanos distintos, en distintas situaciones, con situaciones desafiantes, comprometidos en una misión, siendo parte de una organización, con hermanos y hermanas en Cristo, y siendo parte de nuestra familia cristiana, desde la familia de Dios, debemos vivirlo plenamente en la vida diaria. Que el Señor pueda trabajar en tu vida y en la mía para que podamos ser obreros fieles y verdaderos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.